Bien, continuamos con ustedes. Estamos de regreso luego de una pausa breve. Tenemos información desde la costa oeste de los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, en donde se encuentra Ernesto Cornejo, quien ya nos va a acompañar con detalles importantes sobre diferentes temas. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta tarde de noticias, Ernesto. ¿Cómo te va? Así es, Odilí, un gusto poderte saludar y a la audiencia hasta la ciudad de Guatemala. En efecto, vamos a hacer un recuento de algunos puntos importantes que se abordaron a lo largo del 2023 en cuanto al fenómeno de la migración irregular, sus diferentes aristas y sobre todo aquellos testimonios y noticias que marcaron precedentes a lo largo de todos estos 12 meses atrás. Por ejemplo, vamos a iniciar comentándoles que en el mes de abril enlutó el sector de los migrantes, donde más de 40 personas y más de 27 resultaron heridas. Esto a raíz de un incendio que se dio en una de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración del país azteca. Si recordamos esta trágica noticia, lastimosamente fueron más de 20 los guatemaltecos que murieron, de igual manera hondureños, salvadoreños, venezolanos. Esto a causa de la negligencia que tuvieron las autoridades para poderlos sacar y evacuar antes de que se iniciara y se propagara este incendio que consumió prácticamente el lugar, dejando un luto y dolor a estas familias que venían en búsqueda del tan anhelado sueño americano, Odilí, amigos televidentes, y en la que también puso en la carta sobre la mesa para las diferentes autoridades sobre la asistencia oportuna que se le debía de dar a todas estas personas. Si hacemos ya posteriormente de esta noticia a unas semanas después, en mayo, siempre las autoridades de México mostraron su gran preocupación, esto ante el hacinamiento en la que venían viajando los migrantes en tráiler. Cabe recordar que en el mes de mayo, a principios de este importante semanas donde se daba a conocer luego de, a raíz del incendio, también se estaba dando esta noticia donde más de 400 migrantes, entre ellos en su mayoría guatemaltecos, fueron hallados en condiciones muy precarias, con cuadros de deshidratación, una asistencia oportuna que se les dio para poder evitar la muerte de cada una de estas personas. Venían en compartimientos que no estaban adecuados para su tránsito y sobre todo lo estaban haciendo para de una forma tratarlos de ocultar, pero fue esa pronta asistencia que se logró obtener la información y también la verificación para poderles ayudar a ellos. En ellos también venían menores de edad no acompañados, en su mayoría de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Una noticia que también acaparó los principales titulares a lo largo del 2023 fue siempre en el mes de mayo el fin del título 42, la entrada en vigencia del título 8, las deportaciones de manera rápida, si hablamos de los encuentros y sobre todo toda la logística que hicieron las autoridades de CBP, Patrulla Fronteriza y también las autoridades locales de ciudades fronterizas. Hablaban ellos que a lo largo de este año fiscal se dieron más de 2.7 millones de encuentros. También estaríamos hablando de un incremento sustancial, nunca antes visto en la historia de los Estados Unidos en cuanto al tema de la migración irregular, de las deportaciones que se tuvieron y sobre todo la asistencia en estas personas que estaban tratando, Odilí, amigos televidentes, también de cruzar el río Bravo, las enfurecidas aguas que dejaron el luto también y dolor a las personas a lo largo de este año, donde más de 100 murieron a consecuencias de que se ahogaron. Vimos cuadros y escenarios muy complicados del rescate de niños, también los cuerpos flotando de estas mismas personas que no lograron cumplir su objetivo y lastimosamente perdieron la vida. Pero ya a lo largo de todas estas semanas, uno de los principales temas también que ha sido discutido son las últimas políticas migratorias que se tuvieron, por ejemplo, la puesta en marcha en Miami
Miami de una ley que incluso llevó a que a algunos migrantes, familias completas, se trasladaran a ciudades santuario, como por ejemplo acá en Los Ángeles, donde nosotros nos encontramos, y que se les pudiera dar esta asistencia a través de los miembros de las diferentes organizaciones sociales. El Estado también trató de aportar y ayudar a cada uno de ellos que venían acompañados con sus hijos, los vuelos de deportación de manera rápida hasta cada uno de sus países de origen también fueron criticados, pero la más dura ley que se ha dado a conocer en los últimos días, siempre en este tema, es la firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Criminaliza a todos los migrantes, dándoles penas de entre 2 hasta 20 años de cárcel para aquellos que intenten cruzar de manera irregular. Pero esta medida también ha sido puesta y ya han recibido demandas, y la que está siendo encabezada principalmente por el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, para que se analice y se pueda dar como nula por no cumplir los requisitos y sobre todo tener estos puntos en agenda, que estaría violentando los derechos de las personas en movilidad humana. Temas que han abarcado titulares, Odilí, amigos televidentes, como Red de Noticias, Salvavisión, mi persona, en caso personal, que hemos estado en el lugar de los hechos, en la frontera donde se ha generado esta información. Hemos visto escenarios muy complicados de gente durmiendo en las calles, en las inclemencias del tiempo que les ha afectado. Un panorama que, de acuerdo a lo que han visualizado y se espera para inicios del próximo año, es muy complicado en cuanto al fenómeno de la migración irregular. Sabemos que esto también nunca se había visto en hace 20 años atrás, mencionan algunos expertos. Es muy preocupante lo que se está viendo hoy por hoy. Esta caravana migrante que continúa su ruta por México hasta la frontera sur, quedará de ver qué es lo que va a suceder en las próximas semanas, qué es lo que dicen las autoridades de estos países que todavía continúan reflejando un alto índice de personas en movilidad hasta los Estados Unidos. Es parte de las noticias y los puntos más importantes en cuanto al tema de la migración irregular. Bueno, un panorama complicado en este año que está por cerrar, el 2023, Ernesto, y sin duda alguna, tú ya lo has dicho, también se viene un nuevo año 2024 cargado de muchas situaciones complicadas para los migrantes irregulares en el país. Tanto la expectativa definitivamente sigue siendo un enorme riesgo para quienes viajan de esta manera, quienes están varados en México, temperaturas gélidas en ese país, también a la espera de poder pasar a la frontera sur de Estados Unidos. Te deseo lo mejor, felices fiestas de Año Nuevo, un fuerte abrazo, Ernesto, que estés muy bien. Agradecemos todos los días estos reportes que constantemente nos das en temas migratorios. Un gusto. Un gusto saludarte, Odilí, de igual manera a toda la producción, camarógrafos, equipo técnico, presentadores, a la audiencia que ha estado pendiente a lo largo de todos estos meses del desarrollo del fenómeno de la migración. Como periodista me siento muy orgulloso de poderles trasladar y hacer también conciencia de los riesgos que implica la ruta del migrante, y sobre todo llevarles los testimonios y casos de aquellos que buscan mejores oportunidades que no las han tenido en sus países de origen. Desde acá también desearles un fuerte abrazo, saludos, que el próximo año esté cargado de muchos éxitos y sobre todo pendientes, que el tema todavía continúa generando mucha información. Felices fiestas y desde ya un 2024